Finalmente estábamos de camino a Chile, bajo un radiante cielo azul, que solo sería la antesala para un hermoso lugar que nos deslumbraría. Este tramo de la carretera aún es el límite de frontera. Seguíamos el ascenso para comenzar a bajar hacia el hito del límite internacional, no sin antes hacer una parada y disfrutar un desayuno en este hermoso entorno. Ni el mejor restaurante superaría esto: el goce del entorno, el sonido del agua y el viento, el aire puro, la magia del lugar y la satisfacción de haber conquistado un sueño. A esta altura ya cumplíamos más de 1000 kilómetros de ruta, que nos llenó de nuevas energías en las que nos desafió a superar miedos, a confiar en nosotros y nos dio nuevas experiencias. Nos dejó muchas ganas de seguir recorriendo y descubriendo nuevos lugares. Finalmente y oficialmente estábamos de vuelta en Chile. Nos daba la bienvenida un cartel que se perdía bajo el marco de la naturaleza que lo rodea. Un poco más adelante en la ruta, no solo cambiaron los colores de las montañas y la configuración de la carretera, también cambiábamos nosotros. Nos llenábamos de nostalgia y de alegría. Lo primero que nos dio la bienvenida tras nuestro retorno fue la hermosa laguna del Maule, ubicada aproximadamente a 2200 metros sobre el nivel del mar. Es una laguna natural que fue represada para regular y asegurar el abastecimiento de riego en la cuenca del río Maule. Desde el sector de Las Loicas, en Argentina, hasta el Paso Pehuenche en Chile, el camino se encuentra totalmente asfaltado y en perfectas condiciones. En el camino encuentras el monumento Granos de Arena, obra conmemoratoria que rinde homenaje a la Comisión Paso Pehuenche, quien por más de 50 años lucharon para la construcción de este camino y paso fronterizo. Nuestro camino continuaba con destino a la aduana chilena del Paso Pehuenche. La laguna del Maule impacta por sus proporciones que alcanzan los 68 kilómetros cuadrados, como un espejo azul en medio de la montaña. Esta hermosa laguna cordillerana, que no solo reserva de agua para la región del Maule, sino que también da vida a un lugar que conoceríamos un poco más adelante. Siguiendo por la ruta CH-115 y despidiéndonos de este maravilloso entorno, ya nos encaminábamos al paso fronterizo del lado chileno. El Paso Pehuenche está ubicado a 2553 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes. Pertenece a la región del Maule, en la comuna de San Clemente, provincia de Talca. En el paso fronterizo te solicitarán realizar el trámite de la policía y del SAC. Solo debes mostrar tu documentación y la del vehículo. El SAC revisará que no traigas nada prohibido, de origen animal o vegetal. Aproximadamente a 3 kilómetros del Paso Pehuenche, por la ruta CH-115, encuentras este hermoso lugar, la Cascada Invertida, uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Nosotros tuvimos la suerte de poder contemplar este fenómeno de la naturaleza, ya que no siempre las condiciones del viento ayudan a generar este efecto. Es recomendable visitarla entre los meses de primavera y verano, ya que en invierno el fenómeno merma y solo es posible ver una caída de agua normal. Esperamos hayas disfrutado de este video. Te invitamos a suscribirte y dejarnos un like. Saludos y buenas rutas.